Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios no desprecia. Me gusta esa expresión del Señor. Y lo dice solamente del corazón del cristiano, sino cualquier cosa. ¿Amén? Y quiero que vayan conmigo en la palabra del Señor. Vamos a salirnos de los Hechos. Capítulo 5, versículo 17 en adelante. Amén. Mientras usted lo busca, se va poniendo sobre sus pies. Alabado sea el Señor. Hechos, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Amén. Hechos, capítulo 5, verso 17 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de esta mañana es: el Espíritu Santo es dado para aquellos que le creen y le obedecen. Amén. El Espíritu Santo fue dado para aquellos que le creen y le obedecen. ¿Cuántos creemos? ¿Amén? ¿Cuántos obedecemos? Amén. ¿Sí o no? Listo. Tenemos, vaya poniéndose sobre sus pies. Solo se quedan sentadas aquellas mujeres que tienen más de 45 semanas de estación. También el resto, pónganse sobre sus pies. Alabado sea Dios. Amén. Por eso digo, no hay. Amén. Así que pónganse sobre sus pies. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Dios eterno, grande, poderoso, maravilloso, Rey de gloria, Señor amado. Padre, estamos en este lugar, Señor, delante de tu presencia, Padre. Hemos venido a adorar tu nombre, Dios. Hemos venido a exaltar tu nombre. Hemos venido a bendecirte, Dios amado. Hemos venido a creer, Señor eterno, que tú eres real, Señor. Que tú eres omnipotente, Dios amado. Que tú eres omnisciente, omnipresente, Dios eterno. Que a ti nada se te escapa, Señor amado. Que todo lo tienes presente, Dios eterno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido en esta mañana que sea usted glorificándose, Dios eterno. Glorifícate, amado Jesucristo. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor eterno. Padre, que sea tu palabra, Dios amado, en esta preciosa mañana, Dios eterno. Que sea tu palabra, Dios, ayudándonos, Dios amado. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, se manifieste, Padre, con poder, Señor. Y que toda la gloria, Padre, toda la honra sea para nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias te doy, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos tenemos? Dice así lo siguiente. Leo la palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo toda la palabra de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces
volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro, dice Juan, dicen los discípulos, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que le obedecen. Toma su asiento en esta mañana. Amén. Escuche esto, iglesia. ¿Qué nos quiere traer el mensaje del Señor esta mañana? La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 5, dice que ciertamente, dice, Juan bautizó con agua. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús resucitó, se presentó un cuerpo glorificado por 40 días a los discípulos. Y se presenta sencillamente para poderle hablar acerca del reino de Dios. Entonces, estos 40 días fueron días de capacitación. Jesús los estaba capacitando porque Jesús iba a ascender al cielo. La Biblia dice claramente que cuando Jesús le dice esto a los discípulos: ustedes saben que Juan bautizó con agua. Y ahí nomás no queda el evangelio. Escuche esto, iglesia. El evangelio de Jesucristo no queda con el bautismo de agua, sino que el evangelio de Jesucristo debería terminar con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Te lo voy a volver a repetir. Gloria a Dios. Jesús, estando vivo, un cuerpo glorificado, Jesús preparó, dice la Biblia, y fue dado mandamiento por el Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo le dice a Jesús es que ciertamente Juan había estado bautizando en agua. Eso es correcto. Pero lo mayor correcto, o lo que nosotros como cristianos debemos entender y poder entender en esta mañana, que su bautismo o su vida cristiana no termina en el agua, sino que nuestro bautismo debería terminar con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me está entendiendo ahora? Entonces, ahora que usted ha sido bautizado con agua, el siguiente paso, ¿cuál es? Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque no es lo mismo ser bautizado con agua que ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios y fuego. ¿Amén?
dijo esto: correcto está que Juan bautice con agua, pero es necesario, dice, que a pesar que ustedes fueron bautizados por Juan el Bautista con agua, ahora es necesario que en su vida llegue el bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo no llega de cualquier manera. El bautismo del Espíritu Santo llega para aquellos que lo obedecen y para aquellos que creen en nuestro amado Señor Jesucristo. Dios. Amén. Escuche esto, iglesia. Nosotros creemos y pensamos que ya con el bautismo del agua es suficiente. No, lo suficiente, mi hermano, es que a su vida llegue el bautismo del Espíritu Santo. Ahora te lo voy a mostrar bíblicamente porque era necesario tener el bautismo del Espíritu Santo. Acuérdese que cuando Jesucristo estuvo con Pedro, ya lo había recibido a Cristo, ya había sido bautizado en agua. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro lo negó. Y 3 veces. Amén. Humanamente, la vida cristiana no termina en el bautismo del agua, sino en el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Yo le preguntaba a Dios, decía, Señor, pero ¿por qué la iglesia, o por qué muchas iglesias no viven una vida empoderada en ti? ¿Por qué muchas iglesias entran y salen como que fueran parque de diversiones? Por un momento los hermanos vienen, por otro momento los hermanos se desaparecen, por un momento están presentes, por otro momento están ausentes, por otro momento se van de vacaciones por 3, 4, 5, 6 meses, después vuelven a la iglesia y sabiendo que ya han sido bautizados con agua. Claro, es que sencillamente cuando eres bautizado con agua estás en lo correcto, pero lo correcto y lo ideal sería que después del bautismo de agua tu vida sea bautizada con el Espíritu Santo, porque cuando tú eres bautizada con el Espíritu Santo, tú no vuelves atrás como no volvió atrás Pedro. Pedro, cuando fue bautizado con agua, negó a Cristo, se fue para atrás, quiso vivir una vida como la que vivía antes, quiso seguir siendo pecador, pero cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo dijo, aunque sea yo, iré a la cruz contigo, porque cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, Dios se empodera sobre tu vida. Amén. Escuche esto, iglesia. Cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó, tuvo que ir a buscar a Pedro, porque Pedro volvió a ser pescador. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Cuando estaba Cristo, Pedro seguía a Cristo. Pero cuando Cristo muere, dijo Pedro, pero ya no tenemos a quien nos defienda. Antes el maestro daba la cara por nosotros. Nosotros éramos seguidos por Cristo Jesús, estábamos con Él y recibíamos protección. Porque acuérdense que cuando Jesús estaba en la barca se partía en dos. Y tuvo miedo Pedro, tuvo miedo Juan. Muchos de los que estaban con el maestro tuvieron miedo. Mientras Jesús estaba durmiendo en la barca, la Biblia dice que ellos despertaron al maestro, diciéndole, maestro, ¿no te das cuenta que nosotros podemos perecer? Ya mismo la barca se cae en pedazos, ya mismo la barca se desbarata, pero tú sigues durmiendo. ¿Sabes lo que hace Jesús? Jesús cantó a los vientos, enmudeció los vientos, y la Biblia dice que los discípulos se maravillaron que aún hasta los vientos le obedecen a Cristo Jesús. Amén. Escuchen. Dice la palabra del Señor que Pedro volvió a ser pescador. Pero después que Pedro volvió a ser pescador, Jesús lo llama. Y Jesús da una orden a los discípulos.
por 40 días estuvo con los discípulos y le dijo, no se vayan de Jerusalén. Escuche esto, dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos no solamente creyeron en Jesús, sino que obedecieron a la palabra del Maestro. La Biblia dice que ellos no se fueron de Jerusalén, estuvieron en tiempo que llegó el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, la Biblia dice que hablaron en nuevos idiomas, hablaron otras lenguas, alabados a Dios, lenguas que ellos desconocían, empezaron a hablar, dice la palabra del Señor. Pero me impacta todo esto, porque después que ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, Pedro ya no negó a Cristo, Pedro ya no corrió, Pedro ya no volvió atrás, sino que Pedro se para en pie con un poder que él no lo tenía. Él se para en pie con el poder del Espíritu Santo dado por Dios. Alabado sea Cristo. ¿Sí me están entendiendo? Es que antes veíamos a Pedro negando a Jesús. Pero ahora no vemos a Pedro negando, sino que vemos a Pedro confesando. Amén. ¿Sí me está entendiendo? La vida de Pedro es una vida igual que la de nosotros. Pero en Pedro fue diferente. Porque ahora Pedro no había sido solamente bautizado con agua, sino que ahora Pedro había recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabes para qué te sirve el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo te sirve para ser testigos del poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo te sirve para ya no volver atrás. 2. El bautismo del Espíritu Santo nos sirve a nosotros, ¿sabes? ¿Para qué también nos sirve? Para ya no andar en cuentos, no andar en chisme, sino que solo para hablar la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Te lo voy a volver a... Para eso sirve el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, hay evidencia. Evidencia. Ya no niegas a Jesús y ya no corres sin Jesús. Ahora el Espíritu Santo se apodera sobre tu vida. Ahora somos diferentes. Actuamos diferente, pensamos diferente, nos movemos diferente y hacemos la diferencia en el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Pedro era del vulgo, un hombre sin letras, no tenía estudio. Y él dijo claramente, yo no puedo tener estudio, yo no puedo tener plata, yo no puedo tener oro, pero lo que tengo ahora es el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, el cojo de la iglesia, la hermosa, fue levantado. Después que dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que fueron llenos del Espíritu Santo, que recibieron al Espíritu Santo. Me gusta lo que dice la palabra del Señor, que Pedro ahora sí se pudo parar en pie. ¿Sabes para qué también te sirve el bautismo del Espíritu Santo? Para hablar con denuedo. Para hablar con poder. ¿Acerca de quién? Ser testigo del poder de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Porque nosotros muchas veces creemos que el bautismo del Espíritu Santo solamente es echar fuera demonios o sanar a los enfermos. No, es para la evangelización. El bautismo del Espíritu Santo, la primera evidencia de que una persona es bautizada por el Espíritu Santo es cuando hablas con poder, cuando hablas con autoridad de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ese se llama Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. Bautismo.
y en lo que mucha gente le hace falta, porque han sido bautizados con agua, han creído en el Señor, pero les hace falta el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque la evidencia son los milagros. La evidencia son los prodigios, pero hay una evidencia más efectiva y es hablar del Maestro. Es hablar de Jesús. Es hablar de Él, de las cosas grandes y de las maravillas que hizo Jesús aquí en la tierra. Por eso que Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en el resto del mundo. ¿Ah? Parecía el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo no es como Pedro, que antes de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, a Pedro le tembló las piernas. Pedro lo negó. ¿Escuchando? Le tembló las piernas, Pedro negó y Pedro volvió atrás. A Pedro no le pusieron corriente, pero volvió atrás. ¿Sabe lo que me gusta de Pedro? Que cuando Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo, digo, si mi maestro murió así, a mí me maten en boca abajo. ¿Tú crees que Pedro, si hubiera sido solamente bautizado con agua, tú crees que Pedro hubiera tenido la autoridad y el poder de poder decir, mi maestro murió así, y a mí máteme en boca abajo? Eso no lo da fuerza humana. Eso viene de arriba del cielo, de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Eso no lo tiene cualquier persona. Eso solamente lo dotan las personas que han creído en el Señor y obedecen en su palabra. Por eso es que me gusta la palabra del Señor, porque ahora sí hay una autoridad, ahora sí hay un poder. Ahora tú puedes pararte en donde sea y vas a hablar con poder, vas a hablar con autoridad, como lo hizo Pedro en aquellos tiempos. Pedro tenía miedo a los sacerdotes, Pedro tenía miedo a los saduceos. Pedro negó a Cristo 3 veces, y Jesús le dijo, antes que cante el gallo, tú le vas a negar 3 veces. Pero después que Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo, ahora sí empieza a se parar de pie y le dice, ¿sabes qué? Escriba, saduceo, sacerdote, lo que está pasando ahora no es nada sencillo. Lo que están viviendo ahora es el poder de Dios que está en los cielos. Esa es la evidencia que el Espíritu Santo de Dios ha llegado sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Sencillo. Por eso es que vemos ahora personas que cuando antes se quedaban calladas, ahora hablan a revoluciones por link. ¿Ah? Porque Dios no te mandó a enmudecer, Dios te mandó a hablar de Cristo. Dios no nos mandó a estar callados, a estar sentados en una silla. Dios nos mandó a hablar del Evangelio de Jesucristo. Si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, te puedes parar de pie, te puedes parar con autoridad. La autoridad no viene por fuerza humana, sino que la autoridad viene por aquel que dio la vida por nosotros en la cruz de Calvario. Por eso es que la iglesia, y no solo esta, muchas iglesias necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Escucha esto. El bautismo, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo no solamente son las lenguas, sino la autoridad y el poder para hablar acerca de Cristo. Porque muchas veces creemos que porque no hablamos en lenguas, no ha llegado el bautismo del Espíritu Santo. Escucha esto. Pedro no solamente habló en lenguas, sino que Pedro ahora habló con la autoridad. ¿Se le está entendiendo? Pedro lo había negado. Pedro había retrocedido.
Pero cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, por creer y por obedecer, la vida de Pedro cambió. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de la iglesia, que nuestra vida cambie, no a medio talle, sino que nuestra vida cambie por completo. Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú lo recibes completo, tú no lo recibes por parte. Ahora hay poder, autoridad, manifestación, evidencia de Cristo está con nosotros. Alabado Dios. Dale fuerte palmas a Cristo en esta mañana. Dáselo fuerte a Él. Él es el Rey de Gloria. Él es el creador de los cielos y la tierra. Vamos, párate con la autoridad, con el poder. Si tú has recibido al Espíritu Santo de Dios, no puedes quedarte callado. Tienes que hablar dentro de esto. Hermano, vamos a evangelizar. Llegan 3. Y que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Dame una evidencia. Una evidencia que no solamente sean las lenguas. La evidencia es el poder y la autoridad para expresar acerca de aquel que dio la vida por ti en la cruz de Calvario. Una evidencia. Pedro hablaba hebreo y después habló chino. Pero no solamente habló chino, sino que ahora se paró con la autoridad que solo te la da Dios. Con el poder que solo te puede dar el Espíritu Santo. Es que muchas veces somos cristianos de 4 paredes. Las 4 paredes deben de acabarse. Las almas están afuera. Ya no podemos seguir los mismos. Las almas están afuera. Se está perdiendo. Satanás se la está llevando. Y la iglesia no hace nada. La iglesia está pendiente si el hermano me en lengua, está pendiente si el hermano chismosea, está pendiente si critica, si no critica, déjese de vaina, vamos a evangelizar, vamos a los años que se están perdiendo. Vamos a llamarle cristiano de 4 medios. ¿Será que la iglesia debe entender? Dame la evidencia. Porque hay gente que habla en lengua y es chismosa. Hay gente que habla en lengua y en el cuento, en el chisme, en el buchinche. ¿Sí? Se no venga a decirme que esa es una evidencia. Una evidencia cuando te pares acá con autoridad y hables acerca de las maravillas de Dios. Una evidencia como Pedro, que siendo del vulgo, no tenía letra, no tenía estudio, era un hombre que lo desechaban. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre Pedro el bautismo, Pedro está diferente, actuaba diferente, ya no era el mismo. Por eso necesitamos que la iglesia se llene del bautismo del Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo sobre tu vida, para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada. ¿Y lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Pregúntese usted qué vamos a hacer con la iglesia. Nos estamos descuidando de algo tremendo que dijo Jesús. Pues no decirte que es un mandamiento. Porque es una orden de Jesús. Juan bautizó en agua. Y necesitamos nosotros ser bautizados con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llegue sobre tu vida y te queme el pecado, te queme la inmundicia, de que ahora vivamos una vida en santidad para Él. Aquí en esta iglesia muchos sean sanados. Dígame. Amén. Muchos han venido con dolor y Dios lo ha sanado. Evidencia. Muchos han venido con una enfermedad diagnosticada por los médicos y Dios ha tirado su diagnóstico por el piso, porque la última palabra la tiene Jesucristo. Evidencia que Cristo está con nosotros. Pero no solamente queremos esa evidencia. ¿Cuántos de los que están aquí hablan en lengua?
Muchos de los que están aquí en lengua, pero no solamente Dios quiere esa evidencia. Una de las evidencias más grandes y maravillosas fue no negar al Maestro, fue hablar del Maestro, fue hablar de Cristo y de todas sus maravillas. Pero si te pones a hablar del hermano, si te pones a hablar del hermano, si tú te pones a preguntar cómo le está yendo a la hermana, si está en desorden, si no está en desorden. Hermano, eso no es bautismo del Espíritu Santo. Nuestra vida debe ser cambiada por completa, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te quema el pecado, te quema la inmundicia. Eres diferente en Cristo Jesús. Las cosas habían pasado y todas son hechas nuevas. El Padre va a ser rey de novia. Yo quiero que se ponga su usted esta mañana. Yo le preguntaba a Dios, sí. Gloria al Señor, aleluya. Sí, escuchen tu iglesia. Cristo sufrió y sufrió por ti para que tu momento pueda llegar al cielo. Para eso lo hizo Jesús. Jesús no lo hizo para aparentar que Él era el Todopoderoso, no. Jesús no hizo eso. Jesús lo hizo por amor a las almas, a las que se estaban perdiendo, por amor a nosotros, por amor a aquel que cree en Él. Por eso yo no estoy de acuerdo con la gente. Muchas veces he dicho, pero dile por qué la gente se desanima, que por qué no lo ha visitado, dile por qué la gente no quiere en la iglesia, porque el hermano no lo saludó, porque el hermano lo mira mal. Levántate en la iglesia, cuando esta iglesia te prohíba que estás hablando de Cristo. Dice la Biblia que los discípulos le estaban prohibiendo hablar de Cristo. Pero ellos no metieron a la cárcel, mira la cárcel salieron, mira su casa, si no hablan del Maestro. Ahí nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo. Ahí nos damos cuenta que ya no puedo ser solo. Ya no estaba Jesús. Ahora está el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Quiero que te ruegue que vengas a Jesús sabiendo que tú necesitas de Jesús. Jesús no necesita de ti. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Jesús le dijo a Moisés: este pueblo es tan rebelde que si tú quieres en este momento los acabo y te pongo un pueblo mejor que este. Hay gente mejor que tú que puede alabarle. Hay gente mejor que tú que puede consagrarse. Hay gente mejor que tú que está sediento por la palabra, escuchar un mensaje, mientras tú aquí estás escuchando cuentos, estás escuchando chismes. Ya cambia de parecer y aprende a ser una nueva criatura. Yo no puedo hablarle más. ¿Quieres escuchar más? Es que no sirve. Está sentado 4 años, 5 años, así. Y no exponer la palabra, no exponerlo del Maestro. Seamos testigos del poder de Dios. No solo seamos emocionalistas, hermanos. Las emociones vienen de tiempo en tiempo, pero el Espíritu Santo permanece para siempre sobre nuestras vidas. Pero si hoy el culto estuvo bueno, yo alabo. Si hoy estuvo bueno, alabo. ¿No? Alábalo a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque la alabanza es para Dios. La alabanza no es para ti. Para Dios es la alabanza. Aquí exponemos de Él, de mi Maestro, que dio la vida por mí. Por eso usted me ve como me ve. Por eso. Y yo no vengo a aparentar nada de lo que no soy. Donde sea que estoy, o donde sea que yo me encuentre, donde sea que yo me pare, voy a hablar de Él. Yo no voy a callar. Así me metan a la cárcel, voy a hablar de Él. Si a los discípulos lo metieron a la cárcel por hablar de Cristo, pues yo cuanto menos lo voy a esperar. Así que
El día, mi hermano, que usted se desanime, que usted ya no venga a la iglesia, que porque no lo visitaron, que porque el hermano, porque no lo saludó, hermano, ya sea maduro espiritualmente, que aprenda a madurar, deje las cosas viejas atrás y vive una vida nueva en Cristo. Se acabaron los berrinches en esta iglesia. Se acabaron las quejas en esta iglesia. Ya somos una iglesia madura espiritualmente. Y ya ha visto en esta iglesia el poder de Dios y cómo el Espíritu Santo nos respalda. Yo en la iglesia fría y que parece un congelador, pero en esta iglesia se siente a Dios, se siente al Espíritu Santo. Él quiere cambiarnos, Él quiere hacer la obra de nosotros, pero nosotros muchas veces no lo dejamos. Yo he visto gente que se demoran 1 hora para ir al culto.